Buenas tardes, mi nombre es Jesús Gallardo, director técnico de la empresa Cinclus Soluciones. Como sabéis, vamos a dar un taller relativo sobre la ley de restauración. Más que profundizar directamente en la ley de restauración, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, desarrollar algunos conceptos básicos, criterios de diseño, criterios de metodología. Luego vamos a pasar por cómo lo aplicamos a distintos escenarios, ¿vale? Y cómo desde Cinclus queremos hacer que el conocimiento y la restauración de la naturaleza y, por tanto, la conservación de los procesos naturales sean parte integral de todos nuestros diseños. Gracias a todos por venir, por la atención. Ya sabemos que llevamos una jornada bastante larga, por lo tanto, muy agradecido. Gracias al COAMBA por darnos la oportunidad. Os voy a presentar a nuestros compañeros que nos acompañan hoy. A mi derecha tenéis a Pilar Gegúndez Cámara, que es la responsable de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Recursos de la empresa Holcim. A su continuación está Beltrán de Ceballos, naturalista con muchísima experiencia. Resulta ser que es también el presidente de Cinclus Soluciones. Lo conozco profesionalmente desde hace más de 25 años. Y a su derecha está Antonio Troya Panduro, que a día de hoy es presidente de una entidad conservacionista que tiene un recorrido relativamente reciente, pero lleva mucha fuerza. Él viene además de ser el director de la IUCN de Málaga, del Mediterráneo, y anteriormente estaba en la Junta de Andalucía. Ellos abordarán más su perfil, quiénes son, pero son personas que llevan en el mundo del medio ambiente y la gestión de la naturaleza y los recursos naturales desde hace muchísimo tiempo. Y después de lo presentado me voy a saltar esta diapositiva. ¿Por qué digo que desde Cinclus nos gusta hacer la naturaleza el centro de nuestro trabajo? En Cinclus tenemos 4 áreas de trabajo. Medio ambiente industrial, que es lo que vosotros conoceréis como la tramitación de proyectos de carácter industrial, infraestructura, industria, minería, proyectos de restauración, estudios en medio natural, los estudios que conocéis como inventario de flora, de fauna, de hábitats, etcétera, conocer muy bien el medio. Y luego llevamos un área de innovación y desarrollo. Cada área la lleva un responsable y luego nos vamos integrando, incorporando, apoyando a los distintos asuntos, a los distintos trabajos en función de la fase que se encuentre con nuestro mejor know-how y expediente. Pero ¿qué es la clave de todo? Cuando queremos realizar proyectos, siempre pensamos que se tienen que acoplar de la mejor manera al medio que los va a acoger. De lo contrario, el impacto es incompatible o tiene un impacto marginal que lleva a compensatorias, ¿no? Nosotros, nuestra forma de trabajar es que tenemos que conseguir en lo mejor posible que el impacto sea compatible. ¿Y por qué lo hacemos? Porque realmente creemos que existen herramientas, tanto en la normativa como en la práctica, para llevarlo a cabo. Si tú conoces bien cómo es un proyecto, puedes diseñar medidas preventivas, correctoras, complementarias, de vigilancia y control, que te permiten además modificar desde el principio el diseño para que se pueda acoplar al medio que lo acoge. Esto luego nos lleva además, si lo hacemos bien, a una trazabilidad y una forma real de hacer los análisis de materialidad, de conseguir la licencia social, de trabajar los KPIs de las políticas de ESG y alcanzar, bueno, pues, digamos, créditos en mejor condiciones, ¿no? Los green bonds. ¿De qué partimos? Todo medio natural, todo ecosistema tiene una función o tiene muchos procesos entre los que cada proceso y cada elemento tiene una funcionalidad dentro de ese ecosistema. Hay que conocer los procesos, hay que conocer esas funciones, hay que conocer qué elementos y cómo entre ellos interaccionan para lo que puedan darnos lo que conocemos como servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son aquellos servicios que la naturaleza aporta a las sociedades y da beneficio. Por eso es un servicio. Y ese servicio que aporta a la sociedad, a las personas, tiene un valor. El valor se llama capital natural.
El capital natural se calcula a base de sumar el valor de esos servicios ecosistémicos y el valor de los recursos naturales. Nosotros buscamos que todos nuestros proyectos maximicen en el menor tiempo posible el valor de capital natural potencial máximo alcanzable en las distintas etapas de los proyectos. ¿Cómo lo hacemos? Pues como venía diciendo, trabajamos estos conceptos. Trabajamos que desde altos grados de biodiversidad consigamos redundancia funcional. Para conseguir ecosistemas funcionales, como veis arriba, nos dan servicios ambientales, acoplándole un buen conocimiento, un buen diseño, una buena gestión de los hábitats en flora, en fauna, trabajando el biotopo, consiguiendo una restitución morfológica en función de qué espacio vayamos a desarrollar, gestionando las aguas, control. Pero si veis abajo, volvemos a poner en valor los gradientes ambientales. ¿Qué son los gradientes ambientales? Los distintos valores de parámetros que sea naturaleza, lo que podemos llamar nichos ecológicos. Y esos nichos ecológicos una variedad de nichos ecológicos nos fomentan la aparición de distintas especies que vuelve a redundar en altos grados de biodiversidad. Cuando llevamos a cabo estos principios de diseño, pues conseguimos proyectos que se pueden acoplar mejor al medio. Cuando decía nichos ecológicos, realmente en la naturaleza no todos los elementos vivos pueden vivir en cualquier tipo de ambiente, sino que existe una serie de parámetros y una serie de valores en los que son viables. Ahí tenemos los ejemplos de los hayedos. Los hayedos pues, viven en unos ambientes con una altura, una precipitación, una evapotranspiración, unos suelos con una composición, unos gradientes de temperatura, etcétera, etcétera. Conociendo esos nichos podemos definir, podemos influenciar en los diseños de nuestros trabajos. Y luego lo empezamos a subir. Hemos ido a la base, subimos la escala y empezamos a trabajar soluciones en distintos espacios. Creamos estructuras compuestas por distintas proporciones, distribuciones de distintas especies, porte arbóreo, porte arbustivo, herbazales. Trabajamos también el biotopo en función de cómo podamos conseguirlo y el acervo genético de las especies. Una vez que tenemos esa composición, desarrollamos una metodología, una fase de planificación, una base de ejecución y luego una posterior certificación. La restauración realmente es un ejercicio de largo plazo, no es un trabajo que se pueda hacer en 5 o 6 meses. Lleva una planificación, unos diseños, unos acuerdos, una tramitación, una ejecución, una validación, un mantenimiento, una certificación y una entrega. O sea, realmente el horizonte temporal de estos proyectos os podéis imaginar que en condiciones normales puede estar en alrededor de los 2 años. Este ejemplo lo podemos ver en espacios forestales, en espacios mineros. En este caso os estoy enseñando cómo lo llevamos a humedales. En espacios de humedales tenemos que trabajar otros criterios y entonces tenemos que trabajar con batimetría específica, distintas profundidades para distintas comunidades de flora y de fauna, creando distintos tipos de hábitat. En el caso que estamos trabajando, a día de hoy estamos trabajando en 5 humedales, 3, 4 de ellos en Andalucía. Perdón, U8, me corrigen por aquí. Hay que tener especial consideración a las aves acuáticas, que a día de hoy pues, están con bastantes tipos de amenazas y tenemos ejemplos en los que hemos restaurado canteras, hemos restaurado humedales en los que se han introducido la cerceta pardilla, una especie en peligro crítico de extinción. Hay que controlar mucho la técnica, cuánta tierra se saca, hay que conseguir balance cero, factores de esponjamiento, cuál es el rendimiento de cada tipo de maquinaria que vas a utilizar, la maquinaria puede traer propágulos de especies invasoras, hay que trabajar muchos conceptos, ¿vale? Y todo eso lo vamos integrando en los distintos proyectos que estamos trabajando. Esa foto que ves ahí es el paraje natural del Brazo del Este, en la provincia de Sevilla. Ahí estamos trabajando en varios espacios, en varios tramos de ese mismo cauce, o paleocauce, mejor dicho. Estamos trabajando para el Ministerio, estamos trabajando para BBF, también para otras entidades privadas. Y el trabajo
una vez que conoces el medio, empiezas a diseñar qué tipo de humedal corresponde. Es un antiguo brazo del Guadalquivir, debido a las cortas el flujo preferente cambió y esos brazos quedaron, digamos, abandonados por el cauce del agua o por el flujo de agua y luego posteriormente se transformaron, se colmataron y se pusieron en labor agrícola. Este es otro tramo, como veis, no es un espacio forestal, no es un espacio minero, requiere la integración de otro tipo de técnicas y conocimientos. Y aquí veis una obra en la que llevamos trabajando unos meses y actualmente este es su estado de hace una semana. Os lo enseño porque es una obra que se está ejecutando, podéis ver su progreso. Realmente en esta obra, con la lluvia que nos ha acontecido a toda Andalucía, ha sido súper complicado, es muy complicado trabajar. No sé si lo apreciáis ahí, pero ahí hay una retroexcavadora que está montada sobre una especie de flotadores de catamarán con una retrocadena y es la única máquina que en esas condiciones es capaz de seguir trabajando. O sea, hay que conocer muy bien qué tipo de máquina puede trabajar en qué contexto para hacer qué. Ese proyecto llevará en tramitación, o sea, ha llevado en tramitación aproximadamente 2 años, 2 años y medio, y al final, bueno, ha conseguido luz verde y estamos ejecutándolo, llueva o no llueva. Si deja llover, meteremos más máquinas y trabajaremos mejor. ¿Qué podemos hacer con el asunto de la restauración, con estas técnicas y estas metodologías de restauración? Tenemos un marco español, la Estrategia Española de Infraestructura Verde, que nos dice que hay que trabajar para fomentar, para recuperar biodiversidad, pero hay que priorizar también 2 aspectos: la conectividad entre los espacios naturales y fomentar los servicios ecosistémicos. Por eso os he integrado los conceptos anteriores. Servicios ecosistémicos se trabajan de esta manera. Cuando tú quieres potenciar un servicio ecosistémico, haces un análisis socioambiental. Entonces detectas qué servicios ecosistémicos naturales tienen mayor dependencia las comunidades locales que utilizan el espacio. Esos servicios ecosistémicos, a través de tu diseño, debes de incorporarlos como prioritarios. Lo llamamos servicios ecosistémicos esenciales. Son servicios que debemos de asegurarnos que se van a dar para el beneficio y el disfrute de las personas. Y ese beneficio, esa demanda de ese servicio, lo que hace es generar mayor valor de capital natural y mayor valor de tu restauración. Y por ahora prefiero dejarlo aquí. Le voy a dar paso al resto de ponentes, en este caso Pilar Gegúndez. Voy a enchufar la tuya, no está así. Voy a enchufar la tuya un momento. Ah, vale. Bueno, a mí no me gusta ponerme de pie, pero lo voy a hacer. Para que no nos durmamos ninguno y pasarlo mejor. Bueno, pues a ver, yo trabajo en Holcim, que es una multinacional. Ahora os enseño un poco el panorama. O sea, que visto un poco este congreso, somos de los malos. Y, bueno, materiales de construcción y todo arriba, empresa minera, ¿no? ¿Me dejas si le voy pasando? Vale. Pues, bueno, os quería contar muy por encima, porque habíamos pensado 5 minutos y luego dar pie al debate, hablar, o sea, que no voy a entrar en hacer conclusiones ni nada, que las tengo preparadas, pero si luego lo discutimos mucho mejor, ¿no? Entonces, un poco la estrategia, porque las oportunidades que tienen los entornos mineros para restauración de la naturaleza, que yo creo que no es percibido por mucha gente, realmente todas las oportunidades que se encuentran, y sin embargo hay una resolución de UICN que lo establece desde hace 2 años, pública. Y bueno, algún caso práctico aquí en Andalucía y tiramos al debate. No, pues eso, multinacional, quien quiera que entre en Internet y ve todos los logros. Además, esto cambia año a año, o sea que yo no me sé los datos ni nada. Pero bueno, que estamos en un mogollón de países, muchísima gente y muy focalizado en materiales de construcción, ¿vale? Materiales... están hablando de ecodiseño, creo, pues aquí, ecodiseño de los materiales de construcción. Todo empieza en las canteras. O sea, ya no los materiales de construcción solo, es que prácticamente muchas de las cosas que llevamos encima, que tenemos en casa y tal,
parte o gran parte vienen de las canteras. O sea, que al final, cuando se van a hacer los productos que sean, que luego nosotros utilizamos, hay que pensar cómo dejamos el entorno de las canteras, ¿no? Y ver que allí tienes un espacio para restaurar y para oportunidades para la biodiversidad y geodiversidad. Bueno, por supuesto, producción tiene que ser eficiente y limpia, eso es como el valor de los hombres en la mili, ¿no? Se les supone, aunque no hayan ido a la guerra. Ostras, o sea, hay legislación más que suficiente y súper seria como para que te tienes que mover en ese corsé y ahí es donde tienes que producir. O sea, de esto ni hablamos, se tiene que hacer así en paz. Pero luego hablamos de los productos y de las aplicaciones, ¿no? Ecodiseño. Las ciudades, por ejemplo, ahora todos estamos diciendo que son como sellos. El agua no percola, está todo... Por eso, soluciones pensando, por ejemplo, en que el agua drene son muy importantes. Es decir, ahora mismo hay que dejar de hacer los productos al uso, que es el cemento, el hormigón al uso, el típico, y empezar a darle vueltas que se necesita hoy en las ciudades para que sean pues, más habitables, pues eso, que los acuíferos se recarguen. Y, por ejemplo, hay un producto que yo estoy ahí súper encantada con él, pero no se habla mucho, que son los hormigones drenantes, ¿no? Y luego, no sé, todos, no sé si sabéis, pero todo el hormigón, si se hace una demolición selectiva, todo puede ir otra vez al horno de cemento y reciclarse totalmente, infinitas veces. Y además, como ya está descarbonatado, evita sacar caliza de las canteras. Es decir, que si hiciésemos una demolición selectiva de todos los edificios, lo que llaman RCDs, todo se puede consumir como materia prima, evitando las canteras. Entonces, bueno, pues... Esto es lo que yo odio la palabra economía circular porque ya solo se habla de residuos y es mentira. Economía circular es cómo piensas en el producto que estás haciendo y en todo su ciclo de vida, aguas arriba y abajo. Y siempre meto este rollo para decir que las canteras es donde empieza todo. Entonces, oportunidades de los entornos mineros. Inspirado, bueno, y mucho viniendo de esta resolución que dio de UICN, se publicó en el 2020 y dice que hay dice que restaurar no es rellenar o esconder el hueco minero, que es lo que todo el mundo tenemos en la cabeza, allanar pendientes y volver a cultivar o plantar un ejército de árboles. Esto, o sea, la restauración al uso de los entornos mineros es eso. Pon una pantalla vegetal, escóndelo, rellénalo. La mayoría de los rellenos que se llaman restauración son vertederos alegales, ilegales o legales, pero en realidad no son vertederos bien controlados, con lo cual realmente un hueco minero, la forma de restaurarlo no es rellenarlo, porque se ha sacado la caliza o la arcilla es para algo. Luego, ¿con qué lo rellenas? O sea, que no tiene sentido. Entonces, restaurar no es eso, que es lo que la mayoría de la gente y muchísimos de los proyectos que hay todavía aprobados y que son los oficiales dicen, ¿no? UICN nos pide un cambio de enfoque. Porque los lugares, o sea, los entornos mineros tienen un montón de oportunidades. Por ejemplo, son lugares idóneos para investigar y enseñar los procesos naturales y sus resultados. Ahí tenemos, ¿esto tiene? Así, ¿veis? Hay muchas canteras que cuando se abren, pues tienes, o sea, ¿quién no conoce la geoda de Pulpí y te explica mucho cómo son los procesos de mineralización y tal? Esa es una cantera de sepiolita que tiene el mayor yacimiento de fósiles de mamíferos de Madrid. Y es la bomba, o sea, el mayor yacimiento de dientes de sable de los tigres esos se descubrió abriendo una cantera. Las canteras tienen, en términos geológicos, cuando tú abres, tienes aquí una puerta abierta para entender el paisaje que te rodea, lo puedes explicar con lo que se ve en la cantera y puedes entender los ecosistemas que se han generado alrededor, con lo cual eso hay que aprovecharlo. Luego, las canteras, luego ya cuando pasan el tiempo, algunas que tienen un valor estético y una fuente de conocimiento de nuestra historia, que es las médulas, Almadén. O sea, ahí hay un patrimonio que no podemos olvidar, abandonar o tapar. Pues a lo mejor hay que ponerlo en valor también, ¿no?
Luego, en las canteras se generan hábitats de gran valor. Por ejemplo, se generan humedales, se generan praderas, se generan hábitats que hoy son muy escasos por el cambio global, por cómo hemos utilizado los humanos todo el territorio. Con lo cual, hay unas oportunidades de generar esos hábitats. Son espacios que están libres de pesticidas. Son espacios que también pueden estar desconectados de especies invasoras y que pueden funcionar y funcionan, de hecho, porque se meten ahí ellos como refugios para especies vulnerables. Otra cosa muy importante, los espacios mineros tienen todos garantías. A ver. Después del 82, que es la ley de restauración, desde entonces es obligado que todos los promotores mineros, todos los proyectos restauren las canteras y tienen que dejar garantías financieras, avales para asegurar que si ellos se van de rositas, yo estoy en el sector minero, que si te vas de rositas sin restaurar, lo tiene que pagar la administración, recoge ese aval y lo ejecuta. O sea, que hay garantías que otras actividades a lo mejor pueden destrozar o retirar un bosque para hacer, yo qué sé, un uso agrícola o lo que sea, y no tienen ninguna obligación de restaurarlo. Pero los mineros tienen obligación y hay garantía, con lo cual ahí hay que aprovechar esa oportunidad. Hay dinerito para hacer restauración y restauración buena. Luego, importante, que hay mucha superficie en propiedad privada de mineros en medio rural. Es decir, hay sitios en el medio rural donde hacer cosas interesantes. Y luego, que si nos coordinásemos los mineros, que esto es una cosa un poco complicada, pero lo podríamos llegar a hacer, podemos escalar los resultados a escala paisaje, porque normalmente las canteras muchas veces el yacimiento está donde está y varios promotores están en el mismo sitio. Si todos se coordinasen, hacer una restauración para proteger una especie, para generar ciertos hábitats ahí que son escasos, se podrían hacer corredores verdes, podríamos escalar una restauración interesante a mayor escala. Y ya termino, chicos? Bueno, vale. ¿Qué es la buena noticia? Que de 5 años para acá, no hace tanto, el sector minero ha empezado a hacer hojas de ruta de biodiversidad. Las tiene publicadas y está adquiriendo ciertos compromisos de que van a meter el concepto de biodiversidad en los procesos de restauración. Todo esto es público, lo veis. Y luego, más interesante todavía, es que el año pasado el MITECO ya publicó la hoja de ruta para gestión sostenible de materias primas minerales y ahí hablan de biodiversidad muchísimas veces. Y ahora mismo se está modificando el Real Decreto de Rehabilitación de Actividades Mineras y también se está focalizando en que hay que cambiar el modelo de restauración. O sea, estamos en un momento interesante. Y solo ya esto, importantísimo, importantísimo. Claro, esto los promotores mineros no lo pueden hacer, nosotros no sabemos. O sea, realmente hay que trabajar con expertos en conservación y además multidisciplinares, ¿no? De geología, yo primera, biología, ecología, minería, arqueología. Tenemos que estar ahí todos integrados y trabajando juntos, porque esto no es una ciencia fácil, ¿no? Lo que ha estado contando él. Y otra cosa muy importante, o que yo pienso que es un mensaje que es imprescindible, que es que hay que actuar en las canteras activas. Otro concepto que tiene la gente, no, hay que esperar a que termines la explotación para ponerte a restaurar. Mentira. O sea, tú puedes empezar a restaurar o hacer acciones de biodiversidad desde el momento 1 en el que abres una cantera. Siempre tienes ya, tú puedes ir favoreciendo. Normalmente las canteras no se abren en espacios vírgenes, ni mucho menos, ya están alterados. Tú ya puedes empezar a hacer cosas en el entorno. Y bueno, ahí tenemos un montón de proyectos que hemos hecho, y hemos hecho gracias a dar con estos señores, les señalo, con estos señores, ¿no? Que llevo con ellos trabajando más de 20 años, que son los que han detectado las oportunidades que hay en los entornos mineros. A mí al principio me daba como vergüenza, digo, estos son ecologistas, Bueno, porque te la voy a dejar votando, como dices tú. A ver, a mí me da vergüenza porque
las canteras siempre muy mal vistos y tal, y sin embargo cuando gente experta en naturaleza han venido, y él fue el primero y el visionario de todo lo que estamos haciendo, veían cosas súper interesantes en las canteras, veían nichos de hacer un montón de actividades de biodiversidad, de especies que se habían metido ahí y tenían con los humedales, Dios, ahora trabajamos muchísimo en humedales. Fue el primero, yo decía, pero ¿y por qué quiere poner una charca aquí que no hay agua? Me acuerdo que, bueno, que hemos hecho ya muchas cosas, tenemos muchísimo que enseñar y ya solo os voy a hablar de 2 proyectos, aunque todas esas son canteras o que están activas y tienen proyectos o algunas que ya hemos restaurado en los últimos 7, 8 años hemos restaurado 20 o así. Y bueno, vale, dos aquí, una en Jerez, que digo, va, el visionario Beltrán, pero el que ejecuta que te mueres, aquí Cinclus con Jesús y tal han hecho la ejecución de muchísimas restauraciones. Y bueno, esta es una que tenemos en Jerez de la Frontera, que el pato este tan amenazado, ¿no? La cerceta, lo ha elegido para vivir, nada, estaba restaurada y al año ya estaba habitándolo, ¿no? La pardilla. Y bueno, pues que está en Jerez, es un humedal que es artificial, que es temporal porque se alimenta del agua de lluvia, pero que está funcionando de forma muy interesante para muchas especies. Y luego Carboneras, que ahí está en el Cabo de Gata, o sea, un sitio súper semiárido, en el que, y ahí vamos a trabajar con el IGME también y con Serval, que es una ONG de allí, del Cabo de Gata. Y, ostras, es que hay agua dulce, estamos pegados al mar, y hay agua dulce, poquita, a 1 metro, a 2 metros, pero eso es la bomba para toda la fauna que hay alrededor y también, bueno, especies vegetales también interesantes que están surgiendo. Pues que hemos tenido que transformar el proyecto de restauración porque no lo contemplaba lo de taparlo todo, dejarlo todo lisito, no sé qué. Pues trabajando con esta gente se te aparecen muchas oportunidades para hacer restauración de naturaleza y ya lo dejo porque el debate que luego si podemos hablar es si puede el sector minero contribuir a conseguir los objetivos del Reglamento de Restauración de Naturaleza. Entonces, no sé, lo poco que os he dicho, lo que tengáis en la cabeza, luego lo discutimos. Ya. Por alusiones. Bueno, gracias, Pilar. Como ha dicho Jesús, mi nombre es Beltrán Ceballos. Trabajo en Cinclus como socio fundador. Tengo la suerte de trabajar con un montón de gente de vuestra edad, lo cual es un auténtico lujazo. Y lo primero es dar las gracias al Colegio de Ambientólogos y Ambientólogas de Andalucía por invitarnos y poder estar aquí expresando nuestras cosas. Me habéis invitado a esta mesa, que es la Ley de Restauración de la Naturaleza a un nuevo escenario. La Ley de Restauración de la Naturaleza a un nuevo escenario es algo que viene de Europa y luego Antonio Troya, si él puede cogerme el testigo por alusiones. Es un nuevo escenario realmente y es un tema francamente importante y nos genera una serie de oportunidades. Máxime a una persona como yo que, no lo sé, me parece que el primer intento de restauración lo hice en el Molino de Moremocho, en las tablas de Daimiel, de 1980. También estuve trabajando haciendo el lucio de la FAO en Doñana, en el 81. Antonio lo conocí, estando trabajando él en la Comisión Europea, restaurando el lucio del cangrejo en Entremuros, también en Doñana. Y a Pilar Gegúndez tengo la suerte de conocerla desde el año 2001. Llevamos prácticamente 24 años trabajando juntos, restaurando canteras. Fui designado por el World Wildlife Fund, que había un joint venture a nivel internacional entre la Farge y WWF, y eligieron a nuestra empresa para que nos pusiéramos a trabajar. Tuve la suerte de dar con Pilar Gegúndez. Es un personaje que ya lo habéis visto, y si no lo habéis visto ya lo veréis. Pero realmente merece la pena seguir su trayectoria porque es una persona que está dedicada en cuerpo y alma a temas de conservación de la naturaleza, conservación del medio ambiente, y como ella dice, ella está en la gran empresa, en la multinacional, y esto no es fácil. Desde fuera a lo mejor se puede decir muy bien, pero yo la he visto a ella debatirse en sus comités de dirección y con su gente, y esto no es fácil. Luego aquí mi pequeño homenaje a Pilar, ¿no?
Aparece ahora el tema de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Yo, pues la verdad que sí, estoy muy contento, pero lo que veo es que aquí todo el mundo está ya a ver pendiente. Yo os lo digo además con el corazón en la mano. Aparece la Ley de Restauración de la Naturaleza y empiezan a aparecer órganos certificadores. O sea, aquí todo el mundo quiere ser el órgano que certifica si una restauración es o no es, o tiene un label o no tiene un label. Yo a Jesús, que tengo la suerte de trabajar con él todos los días, le digo, esto para mí es un déjà vu, ¿no? Porque he trabajado en conservación desde hace 45 años y la marca Parque Natural y la marca... Yo me acuerdo de etiqueta Doñana 21. Etiqueta Doñana 21 era la que certificaba las fresas que han secado Doñana. O sea que yo cada vez que aparece un certificador, os lo prometo, que estoy buscando una pastilla, un Prozac o algo, para ver cómo puedo salir del trauma. Pero realmente el problema no está ahí. Yo le dije a Jesús, me invitó a venir hoy aquí, yo encantado, y joder, la verdad que para mí es un lujo. Y decía, joder, pero si realmente cuando nos ponemos a hacer una... lo ha dicho él, además, decía, joder, estamos haciendo lo del Salgar, os enseño una foto aérea de una zona del Brazo del Este, un paraje absolutamente bestial de la historia del Guadalquivir, que es capaz de acoger una cantidad de biodiversidad que no sois capaces de entender, Marina y algunos que lo conocéis. Y bueno, llevamos 2 años y medio tramitando el meter al tipo de la máquina, pero 2 años y medio tramitando meter a una retro. Entonces, joder, mi pregunta es, está fenomenal, la Ley de Conservación de la Naturaleza, pero tramitar, cuando ya llevamos tantos años tramitando, yo me he hecho una presentación, tal, pues no sé, pero no sé si... y digo nuestra experiencia en restauraciones. Nuestra experiencia en restauraciones, cuando ya conseguimos entrar en el campo, vamos a saco, porque además solemos trabajar con palistas y con maquinistas y con gente que se dedica a la minería y no os podéis imaginar, cuando un tío que ha nacido para comerse una montaña y le dices que lo que tiene que hacer es fabricar una zona húmeda, pues a lo mejor conviertes a ese tío en el tío más feliz del mundo, ¿no? Porque dices, no me fastidies. Me acuerdo, un palista que me decía, Beltrán, me ha pasado un pájaro azul por la retro. Digo, pues eso se llama un Martín Pescador. Y el tío me miraba con cara de, joder, ¿y ese? No, ese se va a quedar a vivir en lo que tú estás haciendo. Y bueno, llevamos en este recorrido mucho tiempo, nos lo hemos pasado muy bien. Pensamos, aunque yo ya estoy pensando en cortarme la coleta, pero la idea es seguir haciendo cosas chulas. Y bueno, hemos aprendido muchas cosas en estos tiempos, ¿no? El caso de las canteras, bueno, pues Pilar y yo, y Jesús, y todo nuestro equipo, y la gente que está aquí con nosotros, pues hemos hecho una manera X de hacer restauraciones de canteras. Yo me acuerdo cuando le decíamos al primer tío que fuimos a ver, vaya por el 2002, que era un jefe de medio natural de una comunidad autónoma, la que sea, trabajamos ahora en 12 o 14, no sé en cuántas trabajamos, y al decir, es que tenemos que dejar este frente, porque este frente, independientemente del búho real, porque el búho real es un topicazo, pero a mí me flipaba más la colonia de grajillas en la mesa de Ocaña. Me interesaban más las grajillas que el búho real. Y el tío nos miraba con cara de, estos tíos lo que vienen es ahorrarse la pasta, ¿no? Esto es lo que quieren, me están engañando. Y no, pues es que nos da igual. O sea, y Pilar, que en ese siempre ha jugado limpísimo, y Pilar y la gente que la rodea, y le decíamos al tío, es que lo que nos sobre nos lo gastamos en una escuela de educación ambiental, que luego acabamos metiendo 3.000 niños al año en la escuela de educación, porque no era una cuestión de ahorrarnos la pasta. La cuestión es que usted en la mesa de Ocaña no puede ponerse a poner pinos, porque esto es una zona de esparto y es una zona que funciona como funciona. Bueno, os digo esto porque con este sistema, el caso de las canteras, nos dedicábamos a inspeccionar la cantera, sobre todo los alrededores de la cantera, hacíamos todos los estudios que podíamos, hacíamos los diagnósticos que podíamos, volvemos al tema de los trámites, que ahora entraré más porque me divierte, por un tema puramente de obseso, y luego hacíamos el plan y luego hacíamos algo fabuloso, que también tengo que felicitar a toda la gente que trabajamos con nosotros, que es el cuidado y el mimo con el que tratamos el espacio resultante de nuestro trabajo. Es decir, esto no se trata de yo hago una restauración y me abro. Yo hago una restauración de un espacio que antes no acogía determinados seres vivos y ahora aparecen una serie de seres vivos porque yo he creado este espacio o nosotros hemos creado este espacio y nuestra obligación con toda la responsabilidad es cuidar de ellos, ¿no? Y en eso creo que Cinclus, Holcim y todos los que estamos trabajando en esta digamos, onda lo llevamos a muerte, ¿no? No voy a
a seguir con el tema de la restauración de canteras porque me ha pasado un dato esta mañana, Pilar, que me ha dejado absolutamente alucinado. Pero bueno, el caso es que yo os voy a contar una anécdota. Nosotros tenemos un ejemplo, que es la cantera de La Chanta, de la cual estamos muy orgullosos, todos los que estamos aquí, yo incluido Antonio, y nos tiramos 6 años para tramitar en La Chanta. O sea, nos tiramos 6 años para convencer a Industria Madrid y a Medio Ambiente Madrid de que la declaración de impacto ambiental que habían hecho con respecto a un plan de restauración y con respecto a... Y el plan de restauración lo íbamos a cambiar, pero vamos, darle una vuelta de calcetín. Bueno, para cuando nosotros pudimos meter las máquinas habían pasado 5 años y ahora que no nos oye nadie, no están los jefes de Pilar aquí, el último año estábamos totalmente ilegales, habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer y no teníamos ni los permisos, pero estábamos literalmente fundidos de trabajar en tramitación para poder hacer algo que ahora no duda nadie, ningún político ni ningún centro directivo en ir a enseñar, me da igual industria que medio ambiente, que la industria minera, que quien sea, todos van a La Chanta a enseñar qué maravilla se ha hecho allí. Bueno, pues por favor que se acuerden de lo que hemos pasado para ver, bueno, las Marías, ¿no? Cuando llegamos a las Marías y le pedíamos por favor cómo va la tramitación. Bueno, y hoy encima me viene Pilar y yo quiero hacer un homenaje a esta mujer porque hoy se acaba de activar la consulta pública previa sobre la modificación del Real Decreto 975. El Decreto 975 lo que viene a decir es que la ley de minas, que es de 1973, o sea, la ley que rige el asunto en España, todavía estaba, yo le llamo el Botas, pero vamos, se llamaba Franco o como sea, todavía estaba este señor por aquí funcionando y todavía estamos con esa ley. Bueno, pues con esa ley pasamos a Andalcóllar, fue tan espantoso lo de Andalcóllar, y aparte que algunos de los que estamos aquí lo vivimos en nuestra propia piel, que aparece un decreto, el 975, donde se dice qué es lo que hay que hacer para restaurar. Bueno, pues hoy, y yo esta presentación no lo voy a leer, lo que se ha publicado, pero es verdad que se revisa el decreto, se somete a información pública, y la revisión es toda la innovación que ha generado la corriente, bajo mi punto de vista, que ha propiciado y que ha liderado Pilar Gegúndez y que está el sector de la minería siguiendo como locos. Pilar y yo un día tomando una cerveza dijimos, aquí lo que tenemos que conseguir es que estos tipos se salgan con la nuestra, y se han salido con la nuestra. Ahora van a publicar el decreto que realmente estábamos soñando y esto me lo pasó ayer Pilar, con lo cual no me voy a extender mucho en el tema de las canteras, pero sí, joder, es que me divierte muchísimo porque como soy el hombre pato, a mí lo que me gustan son las aves acuáticas desde que tengo uso de razón y soy un obseso de las zonas húmedas y tal y cual. Y entonces yo decía, venga, una restauración cualquiera, decía, el caso de un humedal. Y os lo cuento porque, bueno, como sois ambientólogos y estáis trabajando y posiblemente la idea es que os toque algún plan de restauración y a mí lo que yo le dije a Jesús Gallardo, digo, yo voy a hablar de lo de la tramitación porque es que me parece tan horroroso que me apetece mucho hablar de ello. Voy a ir rápido para no quitarle mucho tiempo a Antonio y decía, venga, pues empezamos, la disponibilidad del terreno y terreno público. Bueno, pues vamos a restaurar una zona de dominio público hidráulico, marítimo terrestre, venga, o pecuario. ¡Fua! Bueno, échate a temblar como tengas que ponerte a trabajar para tener que ostentar la disponibilidad de los terrenos mediante autorización o concesión. Échate a temblar. Es decir, tienes la pasta, consigues un tío que te dé 300.000 pavos para hacer una restauración y le dices a la administración, voy a restaurar, y te dice, ¿el qué? Dominio público hidráulico. Date por jodido, porque tienes que conseguir una autorización o una concesión. Un par de añitos, fenomenal. Lo del privado, si queréis, os lo cuento luego, ¿vale? Porque luego os voy a contar lo del privado. En el caso de un humedal, empezamos por la licencia municipal de obras, es decir, tenemos el culo pelado y entonces ya nos vamos directamente al arquitecto municipal, que al final es el secretario, porque como sabéis, en los pueblos, afortunada, desgraciadamente, los alcaldes y los políticos no mandan. Desde la ley Montoro no mandan. Entonces llegas tal y te encuentras al secretario, te encuentras al arquitecto, oye, mira, que es que hay una finca, que tal, que cual, que la vamos a inundar.
¿Y qué dice el PGO? Pues no tengo ni idea. ¿Qué dice el PGO? Pues ya nos podemos saber el PGO, vemos al señor secretario, entonces el señor secretario dice que le presentes un proyecto básico porque él tiene que pedir informes. Entonces él empieza a pedir informes y el pobre ya pues hace lo que sea. Entonces en este caso os he puesto a los centros directivos competentes, los autonómicos, a medio ambiente, si es agricultura es agricultura, si es industria es industria, si es lo que sea. A los estatales, bueno, ya nos cuento, si estamos hablando de dominio público, claro, te dice, oye, pero joder, si estáis en zona de protección de dominio público hidráulico, ya se alucinan. Ahí empezamos a remar, Alfonso, empezamos a remar, y empezamos a remar y vamos a ver si conseguimos sacar el proyecto adelante. Automáticamente llega medio ambiente. Entonces dice medio ambiente, de industria o quien le toque agricultura, o quien le toque. Dice, no, es que esto es lo que diga medio ambiente. Por cierto, bendito medio ambiente, ¿no? Entonces medio ambiente primero tiene que informar medio natural, después tiene que informar medio forestal, de medio natural tiene que informar espacios naturales protegidos, de espacios naturales protegidos luego tiene que informar vida silvestre. Bueno, si estamos en dominio público pecuario, todos tienen que informar, ¿vale? Indudablemente, para que ellos informen, y esto es un tema que yo sí que pensando que iba a estar con un foro como el que tenemos hoy, es decir, la clave está en cómo está montada la documentación que vais a presentar para un plan de restauración. Es decir, no se puede presentar una documentación que no tiene en cuenta todos estos flecos, porque como te pillen, te lo paran. Con lo cual, si vamos a afectar un quiróptero o en este caso nos toca el galápago europeo o resulta que tenemos un hábitat de interés comunitario o directivo, todo esto lo tenemos que llevar absolutamente aquilatado o nuestro proyecto no va a ser 2 años, va a ser 3 o 4. Pero esto es lo que hay, ¿de acuerdo? Entonces, mientras todos estamos discutiendo sobre la nueva ley, lo que yo quería traer hoy a colación es que el procedimiento administrativo de sacar adelante un proyecto de restauración es muy jodido. ¿Que me hace daño y me molesta? ¿Por qué? Porque ahora estamos oyendo declaraciones políticas donde realmente lo que dice es que la tramitación ambiental está perjudicando al sector primario. No solamente está perjudicando al sector primario, está perjudicando al tema de la restauración. En cualquier caso, este es un tema que yo traía hoy a colación. Agradezco mucho a Jesús Gallardo que me haya invitado a esta mesa, porque es un tema que bien sabe Jesús que me tiene sin vida y todo el día trabajando, no sé cuántos proyectos. Antes decía, estamos en 5 proyectos de humedales. Jesús, estamos en 9. Estamos en 9 proyectos de restauración de humedales, ahora mismo. Unos que acabamos de entregar y otros que acabamos de empezar y otros que estamos en medio. Bien, exactamente igual que las canteras, además cuando ya, y esto en eso Pilar ha sido siempre una gran adalid, no generamos un espacio que no nos aseguremos cómo va a ser tutelado o custodiado el espacio resultante. Es decir, yo no voy a traer a la Cerceta Pardilla a la cantera de San Gaspar, si resulta que viene un tío y le pega un tiro, porque es que si eso fuera una pedrera no estaría la Cerceta Pardilla. Si está la Cerceta Pardilla, está porque nosotros lo hemos propiciado, con lo cual somos responsables de las cosas que hacemos. Otra cosa que quiero poner encima de la mesa, aunque me divierte mucho esta diapositiva, porque digo, nada de esto se puede llevar a buen puerto sin procesos participativos. Es decir, cada vez que ponemos un proyecto encima de la mesa, a mí me encanta la palabra stakeholders. He puesto a toda esa peña ahí debajo, porque para mí los auténticos stakeholders de cualquiera de mis trabajos son toda esa gentucilla, las colmillejas, los gallipatos, las mariposas, tal, esos para mí son los auténticos stakeholders, pero al final están los grupos conservacionistas, están los agricultores, están los ganaderos, están las asociaciones de vecinos, que hay que tener para cualquier proyecto de restauración una fenomenal mano izquierda, porque hay que sacarlo adelante sea como sea, porque las oportunidades que se brindan son muy pocas. Y este es un tema que quería poner encima de la mesa. Y luego decimos, privado lo vemos luego, ¿no? A propósito de la nueva ley de la restauración de la Unión Europea. Os va a hablar ahora Antonio, que es una persona que está muchísimo más cualificada que yo para hablar del asunto. Pero vamos, yo os invito a leer un artículo que me han publicado hoy en el Diario de Mallorca, pero creo que en muchas más cabeceras a nivel provincial, que se llama Restauración-Expropiación. Es decir, si la ley de expropiación forzosa, que por cierto, la española es de 1957, o sea que la del 83 se queda, si algo es manifiestamente mejorable y cumple un fin social,
porque no lo podemos expropiar. Y hay algunos casos absolutamente sangrantes, como es por el tema de la Laguna de la Janda. No quiero entrar, es un melón que sería una maravilla, que pudiéramos hablar de él. Pero, señores, si realmente usted lo que quiere es restaurar, usted se tiene que mojar. Venga, muchísimas gracias. ¿Continúo? Yo no tengo presentación, lo voy a hacer sin presentación. Y bueno, ya conocéis la realidad. Yo lo que os voy a contar es la teoría ahora con esto. Mi nombre es Antonio Troya y yo no trabajo. Afortunadamente estoy jubilado, pero para que conozcáis un poco mi perfil profesional, pues he estado los últimos aproximadamente 11 años trabajando como director del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que está ubicado aquí en Málaga, en la ciudad de Málaga. Desde el año 2000 está aquí ubicado y que se dedica a gestionar el programa Mediterráneo y el programa de Norte de África de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. O sea, que os recomiendo como ambientólogos que los tengáis en el radar y que contactéis con ellos, que están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Me he pasado otros 10 años aproximadamente trabajando en las instituciones europeas, tanto en la Comisión Europea, en el área de medio ambiente y en el Consejo Europeo, como consejero de Medio Ambiente en la representación permanente de España ante la Unión Europea. Luego otros más o menos 10 años en la Administración Central del Estado, siempre en Medio Ambiente, Agricultura y Medio Ambiente, y otros 9 años en la Junta de Andalucía trabajando en Medio Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente, la de Obras Públicas y en la de Innovación y Tecnología. Eso es un poco mi currículum para que me podáis ubicar. Y como os iba diciendo antes, esta es la realidad terreno. Esto es lo que ocurre realmente el día a día en materia de restauración. Pero la restauración de los ecosistemas naturales en Europa, desde hace muchos años, desde que se aprobó la Directiva Hábitat, ha sido una de las asignaturas pendientes en el compendio legislativo de la Unión Europea, ¿no? Y es ahora mismo lo que denominamos ley, que es realmente un reglamento y es, por tanto, de aplicación directa. Se aprobó en agosto del año pasado y con lo cual llevamos ya casi un año de transición con este reglamento. Y lo que pretende tiene 4 objetos, 4 grandes parcelas, ¿no? Pretende contribuir al mantenimiento y a la conservación y a la mejora de la biodiversidad europea a través de la recuperación de hábitats que estén en condiciones desfavorables de conservación. Segundo, quiere contribuir obviamente a la política internacional de materia de medio ambiente de la Unión Europea y por ello está en paralelo y se incardina dentro de lo que son, por una parte, el Marco Mundial de Biodiversidad, que se aprobó en el año Naciones Unidas en el año 2022, y en consonancia también en relación con los objetivos del milenio y concretamente con los objetivos del capítulo 14 y 15 de esos objetivos, ¿no? En tercer lugar, y eso es una novedad importante, quiere contribuir también a la seguridad alimentaria de la Unión Europea. E introduce, como veremos un poco más adelante, un capítulo muy importante sobre restauración de los suelos agrícolas, que veremos por qué se llaman, qué suelos agrícolas son y cómo se seleccionan esos suelos agrícolas. Y, obviamente, contribuir a la agenda de la política sobre cambio climático que tiene la Unión Europea. Esos son los 4 grandes pilares sobre los que se asienta filosóficamente este reglamento y que obviamente no nace de la nada, sino que viene inspirado por una serie de pasos. Y el primero más importante que hay que tener en la cabeza es que forma parte intrínseca del Pacto Verde Europeo. Hoy en día, que tan denostado Pacto Verde Europeo, creo que es uno de los instrumentos por los cuales la Unión Europea ha apostado por una Unión Europea mucho más resiliente, mucho más equitativa, mucho más eficiente en la utilización de los recursos y mucho más comprometida con la justicia social.
Y dentro de ese esquema del Pacto Verde Europeo está la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea, en la cual establece la creación del plan de restauración de los ecosistemas naturales, en el cual se contempla la elaboración y aprobación de una ley que permita desarrollar toda la política de restauración, que es este reglamento. Es un poco la genealogía, la génesis de este reglamento y de dónde viene. No surge ahora mismo, sino que se lleva muchos años planteando. ¿Cuál es su objetivo? No me voy a meter en todo lo que es el articulado, podemos verlo luego más adelante en el diálogo y unas cosas, pero simplemente lo que quiero es daros 6, 7 grandes apuntes, reflexiones sobre el contenido y lo que yo veo desde mi punto de vista, que no tiene por qué ser compartido por otra gente, pero desde mi punto de vista, cuáles son los grandes pros y los grandes contras que existen en este reglamento. Obviamente, el primer gran elemento es el objetivo, un objetivo ambicioso. Es un objetivo que plantea la restauración del 90% de los hábitats en condiciones de conservación desfavorable que existen ahora mismo en la Unión Europea a través de un calendario de acción. O sea, primero, para el año 2030, es decir, pasado mañana, el 30% de esos hábitats. Para 2040, el 60%. Y para 2050 el 90% como mínimo de esos hábitats. Cuando hablamos de hábitats no hablamos de todo un territorio, no hablamos de manera generalizada de todo el territorio, sino que esas actuaciones las tienen que llevar a cabo los Estados miembros en zonas muy concretas. Y son principalmente las áreas prioritarias que están contenidas o que han sido declaradas, las zonas de especial conservación declaradas en el marco de la directiva Aves y de la directiva Hábitat, y de la estrategia, la ley, la directiva de la estrategia de sostenibilidad marina, ¿no? de buen estado, del estado favorable de las aguas marinas europeas. También hay otros 2 objetivos añadidos aquí, que va buscando. Uno, que al menos 25.000 kilómetros de ríos europeos estén libres de barreras. Es decir, que se permita la continuidad y la conectividad en los ecosistemas fluviales europeos. Y en tercer lugar, un tercer objetivo, es el de que deba contribuir también a acelerar el objetivo de plantación de 3.000 millones de árboles en todo el territorio europeo. Objetivo que a su vez está contenido en la nueva estrategia forestal de la Unión Europea. En síntesis, 30, 60 y 90% de esos hábitats hasta el año 2050, 25.000 kilómetros de ríos con conectividad asegurada y, en tercer lugar, contribuir a la plantación de esos 3.000 millones de árboles en la Unión Europea. ¿Dónde se va a aplicar? Como os decía antes, principalmente, como mínimo ya, en el territorio que está cubierto por las zonas de especial conservación y las zonas de especial conservación y las cepas para las aves del territorio europeo, lo que significa que a nivel de los 27 se cubriría el 18%, digo como mínimo, el 18% del territorio y en España, en concreto, el 27% del territorio español, ¿no? Y digo como mínimo porque también el reglamento establece una serie de condiciones para que esas restauraciones, esas obligaciones de restauración para garantizar el estado de conservación favorable de esos hábitats que están descritos en los anejos, se pueda llevar a cabo también fuera de esos espacios, digamos, de conservación, que son las ZEC y las cepas en la Unión Europea. Por tanto, desde mi punto de vista, este reglamento, esta ley de restauración, tiene un impacto positivo de gran trascendencia, importantísimo en el corpus legislativo de la Unión Europea.
su impacto equivalente al impacto que tuvo en materia de conservación la aprobación de la Directiva Hábitat en el año 2000. Y estamos al menos por la intención de sus objetivos, por lo que va buscando. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Creo que es muy importante. Y en este caso también es importante porque viene a complementar tres directivas, las dos directivas que ya he comentado, Aves y Hábitat, y también la de la Estrategia Marina Europea, así como otras directivas que están relacionadas, por ejemplo, con la ley de las directivas sobre calidad de las aguas superficiales y también, por ejemplo, la que se ha comentado aquí sobre la directiva de industrias extractivas, creo que es, ¿no? Y creo que, por lo tanto, su impacto va más allá simplemente de lo que es puramente la conservación, sino también viene a complementar huecos o parcelas que no estaban cubiertas o no estaban perfectamente descritas en esas directivas. Y en este caso, un ejemplo nada más que os propongo complementa dos aspectos de la Directiva Hábitat y de la Directiva Aves, que os sonarán a todos, ¿no? Sonarán más o menos. Uno, en la Directiva Hábitats y en la Directiva Aves no había plazos para definir cuándo se iba a alcanzar el buen estado de conservación de los hábitats o de las especies de esos hábitats. Aquí ya se ponen unos plazos. Hay unos plazos muy concretos que se deben cumplir obligatoriamente. Pues un reglamento no se transpone a la legislación nacional, se aplica directamente desde el día siguiente, entra en vigor al día siguiente de su publicación en el 12, pero obviamente se plantean unos plazos y un modus operandi que debe ser desarrollado por la Comisión, que es quien va a gestionar este reglamento, la Comisión Europea, y por los Estados. Ese es el primero, el tema, ¿no? Los plazos para alcanzar el buen estado de conservación. Y el segundo, el tema de conectividad territorial. Conectividad que la Directiva Hábitat se quedó subyacente en el artículo 10, si no me equivoco, se quedó ahí subyacente y que nunca se ha desarrollado. Se ha intentado desarrollar, pero aquí ya la conectividad, la restauración debe contribuir, o mejor dicho, en los objetivos de restauración debe incluirse alcanzar determinados porcentajes de conectividad en el territorio. Rápidamente, tercer elemento, no es un gasto, es una inversión y así lo dice claramente el preámbulo del reglamento y la estrategia. Es una inversión y es una inversión con el objetivo de incrementar el valor del capital natural europeo. En segundo lugar, el de incrementar la funcionalidad de los ecosistemas y, por lo tanto, garantizar los servicios ecosistémicos de los que proveen los sistemas naturales, los ecosistemas, ya sean del tipo que sea, entre los 4 que hay, del tipo que sea, ¿no? Y el tercero, que deben constituir también esa restauración, debe buscar o debe contribuir a incrementar lo que denominamos la función de los sistemas naturales como infraestructuras verdes frente o para corregir y mitigar fenómenos extremos que pueden derivarse del cambio climático u otras catástrofes naturales, ¿no? Otro elemento importante que hay dentro de este reglamento es el tema de la innovación. La restauración no es una disciplina lineal, una disciplina sencilla. Podemos hablar de muchas cosas, de recreación, recuperación, renaturalización. Conocéis perfectamente toda esta terminología y lo que implica una y otra. Pero le da importancia a dos temas, muy importantes. Conocimiento. Esa restauración los preceptos de restauración que se contendrán en los planes nacionales que presentan los Estados miembros deberán basarse en los últimos y mejores conocimientos científicos que cada uno de los Estados posee. Por tanto, de nuevo, la ciencia, la academia, la investigación tiene un papel fundamental a jugar
en la elaboración de estos planes que se están haciendo. Desconozco si se está haciendo o no, si esa participación existe. Y segundo, innovación en las capacidades. ¿Quién va a llevar a cabo y cómo se va a llevar a cabo esas restauraciones? Del modo que sea, de la actuación que sea. Tenemos los profesionales adecuados y bien formados para este tema, para esta nueva disciplina. Segundo, tenemos las empresas, que son los vehículos que transforman las cosas, que transforman nuestro medio. Tenemos esas empresas de restauración preparadas y suficientes para hacer frente al reto de cubrir el 90%, el 90% de ese 27% en España en los planes de restauración. Son dos temas importantes que señala el reglamento, que no define, pero que dice que se deberán establecer las prescripciones, las normas o los criterios necesarios para llevarlo a cabo. Otro punto importante que quiero destacar de este reglamento es que la restauración, en muchos casos, y sobre todo porque por primera vez estamos hablando de restauración también, aparte de lo que conocemos como sistemas naturales, ecosistemas, como es lo que hemos siempre trabajado como naturaleza, se incluyen los sistemas agrosilvopastorales de alto valor de biodiversidad y los sistemas urbanos. Las ciudades son dos de los grandes escollos que impidieron o que, ralentizaron la negociación de este reglamento, pero que están ahí. Y muchas de esas actuaciones no es simplemente una actuación desde el punto de vista tradicionalmente que podamos denominar ecológica. Implica el recuperar los sistemas sociales que hacían o que permitían que esos sistemas naturales de alta biodiversidad estuvieran ahí. Cuando hablamos en el anejo 7 de este reglamento de tipología de actuaciones que se pueden llevar a cabo, pues hay una que es recuperar los pastizales en general de alta montaña, desbrozar, quitar, eliminar vegetación invasora en esos pastizales que se ha producido porque el sistema rural que mantenía esa diversidad de alta montaña ha desaparecido. Por tanto, también hay que tenerlo en cuenta. No solamente estamos hablando de un tema puramente ecológico, es la dimensión que tiene, como hemos visto antes y lo han descrito nuestros dos compañeros, la dimensión política, social, económica y ecológica de la restauración. Son esos 4 componentes lo que hay que meter aquí dentro. Tema importante también a desarrollar y que los Estados miembros tienen que incluir en sus planes nacionales de restauración que presentan a la Comisión Europea. Tres elementos más y ya con esto termino. Uno, las sinergias y la coordinación que tiene que haber entre las diferentes políticas europeas y, por tanto, por declinación en las políticas nacionales. Si estamos hablando del campo, estamos hablando de las ciudades, estamos hablando de hábitats naturales, de ecosistemas naturales, tenemos un montón de políticas que actúan sobre esos territorios, y terrestres y marinos, porque el reglamento ocupa los dos. Y, por tanto, aquí tiene que haber, y así lo establece el reglamento, la mayor coordinación posible y sinergia para que no solamente las directivas que llamamos medioambientales, que pueden ser las de aves, la de hábitats, la de aguas superficiales, las de contaminación, etc., aguas subterráneas, actúen conjuntamente, sino también todos aquellos reglamentos y políticas que están debajo o dentro de la PAC, por ejemplo, de la Política Agraria Comunitaria, o de la PPC, de la Política Pesquera Común, o de la de I+D, o la de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea. Eso es un elemento importante que contiene este reglamento también, y que tampoco dice cómo se va a hacer. No dice cómo se va a hacer, sino que se establecerán los criterios necesarios para que dentro de cada Estado miembro se pueda desarrollar obligatoriamente esas iniciativas. El penúltimo elemento que quiero poner de este reglamento importante tener en cuenta es la financiación.
la financiación. Todo esto vale un pastel. O sea, estamos aquí viendo, las empresas saben lo que cuesta en restaurar, el mundo agrario sabe lo que cuesta mantener este tipo de sistema agropecuario o de sistema agroecológico. Las ciudades saben perfectamente cuánto cuesta tener sus zonas verdes, sus pasillos verdes, sus conexiones entre ciudad y extrarradio. ¿Quién va a pagar todo esto? ¿Cómo se va a pagar? No se establece. Lo que se compromete la Comisión es a evaluar, una vez que reciba los programas nacionales de cada Estado miembro, a evaluar las deficiencias financieras que haya y pondrá y someterá al Consejo y al Parlamento las propuestas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos. Este va a ser un gran caballo de batalla para el desarrollo de esta ley o de este reglamento y que, por tanto, va a afectar a las futuras negociaciones de la política agraria comunitaria, de la política de investigación, de la política pesquera y otras políticas de ámbito comunitarios. Y, finalmente, otro de los elementos muy importantes que se plantea aquí es que todo esto se tiene que hacer con la participación de todos aquellos sectores sociales, sectores económicos, sectores sociales implicados directa o indirectamente en el desarrollo o necesarios, mejor dicho, para el desarrollo de este reglamento. Como decía antes, desde la academia, pasando por el mundo empresarial, pasando por el mundo de las ONGs, pasando por la sociedad, pasando por todos, un sistema participativo para garantizar que todos estos objetivos se lleven a cabo, ¿no? Estos son, para mí, los 8 principales puntos de reflexión. Podemos entrar en el detalle, en la mecánica, en el modus operandi de cómo se vaya a llevar esto a cabo. Pero solamente uno, para terminar. Todo esto debe estar contenido en los planes nacionales de restauración, que es el alma mater de este reglamento. Y es a lo que la mayor extensión de este reglamento es qué debe contener, cuál es el contenido, cuáles son las especificaciones, los plazos, la financiación, o sea, todo lo que el Estado miembro, cualquiera de los 27, considera que es necesario para llevar a cabo, alcanzar los objetivos que hay aquí y que la Comisión tiene que evaluar posteriormente. Esos planes, ¿os imagináis lo que son esos planes de conservación? El contenido, simplemente lo que hemos visto por encima. Bueno, pues esos planes se deben presentar en agosto del año que viene. En agosto del año que viene, según dice el reglamento. Y ahí lo dejo. Con esta reflexión devuelvo la palabra al moderador para que continuemos con la sesión. Muchas gracias y simplemente deciros que me alegro un montón el haber aceptado la invitación que me hizo Jesús y ver, tanto esta mañana, la sesión de esta mañana como ahora, el elenco de gente joven, como sois, de ganas y de espíritu que hay para tirar hacia adelante con todo el tema de la política medioambiental en este país y en la Unión Europea, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, pues como el tiempo va pasando y queremos aprovechar, ¿no?, el que nos quede y el que tengáis a bien de seguir en el taller. La sesión, la intención, aparte de haberos soltado todo este tiempo, la verdad que gracias, Antonio, ha sido brillante tu intervención. Hasta ahora no había tenido la oportunidad de presenciar un desglose tan detallado del reglamento y con una estructura tan coherente. Muchísimas gracias. Entiendo que el público sabrá apreciarlo también. Me gustaría haceros una pregunta a cada uno de vosotros, pero con intención de poder pasaros a vosotros el micrófono para que podáis hacer a la mesa las preguntas que consideréis más oportunas o que sean de mayor interés, ¿vale? Aprovechar este tiempo para ir pensando, pero voy a hacer 3 preguntas. Una a Pilar. ¿Qué mensajes clave consideras tú que resaltarían respecto a la restauración de minas y canteras y la oportunidad de revisión del reglamento? O sea, que
que responda a las conclusiones que yo casi prefería que ellos dijesen, pero bueno. Mensaje clave. Un mensaje clave. O sea, mi conclusión en base a todo lo que venimos trabajando y estamos dejando sobre el terreno es que en los entornos mineros podemos ayudar a conseguir algunos de estos objetivos que se plantean en la Ley de Restauración. Es cierto, lo que pasa que los entornos mineros en España no llegan al 1% del territorio. Realmente es una superficie ridícula. Por mucha mala fama que tenga, realmente ocupa un espacio realmente pequeño, no es tanto, pero sí que nosotros, canteras que han pasado de espacio minero a ahora mismo estar catalogados, por ejemplo, La Chanta, el ejemplo que ha dicho él, que es un humedal catalogado en la Comunidad de Madrid, o sea, hemos podido pasar de un entorno minero a un hábitat de los que se tienen que cuidar, restaurar en el reglamento. Es decir, se pueden hacer esos pasos y lo que estamos aprendiendo, pues gracias a los acuerdos de custodia, a toda la gente que colaboramos, pues que es un nicho de empleo verde también, los proyectos estos de restauración que dan cabida a muchísima investigación experimental sobre el terreno. Es un espacio, los entornos mineros también, que se puede hacer eso y que luego quedan dedicados, en nuestro caso muchos, a hacer turismo de naturaleza o turismo geológico, algunos. O sea, que realmente ahí hay unos espacios interesantes que, sin estar contemplados en la Ley de Restauración, porque no se cuenta con los espacios mineros, sí que podemos contribuir a conseguir algunos de los objetivos o a favorecer a especies de las que se tienen que recuperar a través de los planes de rehabilitación. Esto. Fenomenal. Porque creo que tiene más encaje ahora la pregunta que te quería hacer a ti, Antonio. Para ti, la ley de restauración o el decreto, el reglamento, perdón, ¿cómo crees que generan oportunidades para las empresas? ¿Cómo vincularías tú empresas y implementación del reglamento? Bueno, como os he comentado antes, yo creo que hay aquí un binomio que es conocimiento, generación de conocimiento y sobre todo el tema de los actores que van a llevar a cabo ese tema. Y tiene que haber un tejido empresarial que se debe crear, lo hay, existe un tejido empresarial, digamos, específico para este tipo de cosas, pero yo creo que a nivel de la Unión Europea es incipiente todavía y no tienen aún la dimensión ni en capital, ni en personal, ni en formación, que le permita entrar como un actor importante en este tema, ¿no? Yo creo que ahora mismo, es decir, para que haya empresas, y con eso contesto o intento contestar a lo tuyo, yo creo que el sector puede crecer y debe crecer, pero no solamente con gente del ramo, sino con un montón de gente, porque la restauración, como he comentado antes, no solamente es un tema puramente ecológico o ambiental, es un tema social muy serio y un tema económico también, porque esa restauración va buscando luego el incremento, va buscando valor añadido de su actuación. Por lo tanto, tiene que haber ese tema. Pero antes tiene que haber profesionales que estén formados para eso. Y ahí es donde entra el ciclo, los diferentes ciclos educativos y los diferentes esquemas de formación que existen en los países, ¿no? Primero, es una oportunidad para esos currículum académicos que se puedan diversificar y generar nuevos currículum, valga la redundancia, y segundo, que eso vaya a nutrir el sector empresarial que se va a necesitar para esto. Y siempre lo quiero ligar, yo lo ligo siempre, es decir, el conocimiento a la empresa. A la empresa. Obviamente, con todo lo que es la regulación administrativa por encima y toda la gestión que esa administración tiene que hacer de todo ese ciclo. Y a nivel de empresas que no estén directamente con la implementación o la ejecución o el desarrollo de esos planes nacionales de restauración, ¿crees que que una aproximación al cuidado responsable de la naturaleza o del capital natural le puede presentar un interés? ¿O eso es cosa más de la capacitación empresarial en base a una dotación presupuestaria pública? Es decir, iniciativa privada para la conservación. Esa es una pregunta clave dentro de financiación aquí. En este reglamento se prevé
principalmente esquemas financieros públicos. Esquemas financieros públicos a nivel nacional y que los países deben incorporar en ese plan. Cuando presente su plan dice, yo voy a hacer todo esto y esto me cuesta tanto y lo voy a hacer así, así. Y sí establece obligatoriamente que esos costes tienen que estar presupuestados en los presupuestos generales del Estado anuales. Deben incorporarse ahí. Independientemente, es decir, también podrán decir si son suficientes o son insuficientes. Esa es la pelea que hay que hacer. Eso por parte de los Estados miembros. Por parte de la Comisión Europea, o de la Unión Europea, pero principalmente la Comisión, tiene que también evaluar la capacidad de financiación que tiene a través de todos sus instrumentos financieros, sectoriales y horizontales. Es decir, que es un objetivo que se va buscando desde hace muchos años, que es integrar la conservación de la naturaleza, la política medioambiental, dentro de los instrumentos sectoriales de agrarios, industriales y de I+D y de la pesca, ¿no? Se está intentando hacer todo eso. Vamos a ver si esta vez se puede conseguir, pero ese es el esquema que hay. Y la Comisión se compromete a decir, oiga, yo establecí que el 7% de mi presupuesto de varios instrumentos, 7%, hasta el 2024 se iban a dedicar a conservación de la biodiversidad, a mantenimiento de la biodiversidad, ya sea en cualquiera. Y para el 2027, que es cuando acaba el marco plurianual actual, me parece que subía al 10%. Eso se compromete la Comisión a que esté ahí. Y luego se compromete a estudiar las necesidades financieras que surjan del análisis y de la elaboración de los planes nacionales de restauración. Eso es lo que dice el reglamento. Y luego hay un apartado que dice, obviamente, esto se debe llevar a cabo entre lo público y lo privado. Pero para lo privado no establece. Dice, bueno, que a través de que son los instrumentos financieros verdes y europeos, pues se irán buscando las fórmulas necesarias para que las empresas puedan optar a esa financiación, ¿no? Entre otros, pone lo que son los certificados de carbono, etcétera, etcétera. Ahí apunta algunas cosas, pero no define exactamente el modus operandi y el marco en el cual deben actuar o cuál debe ser el marco para incentivar que las empresas puedan acceder a esa financiación. Pero hay toda, dentro de la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea, que es de donde emana este reglamento, hay todo un capítulo dedicado a financiación verde, a financiación medioambiental, que os recomiendo que le echéis un vistazo, que ahora mismo están utilizando algunas empresas, no todas. Claro, o sea, existen ciertos incentivos para que las empresas vayan tomando esta línea de trabajo como referencia para acceder a financiación más fácil, ¿no? Beltrán, a ti te quería preguntar sintéticamente, en un proceso de tramitación, sea de humedal, forestal, de minería, si pudiéramos decir en 2 o 3 palabras o una frase cuál consideramos es el principal problema para la tramitación, ¿cuál crees que podría ser? Bueno, yo creo que lo hemos visto hace poco, Jesús, es decir, que en las disposiciones legales municipales y en los planes generales las restauraciones tengan un tratamiento específico y tengan un tratamiento de obtención de licencia que no requiera lo mismo que hacer una urbanización. Es que lo siento mucho, es que yo aquí vengo a arreglar, no vengo a estropear. Entonces ahí está la madre del cordero, en la legislación municipal, en los planes generales de ordenación urbana, en la planificación territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, mire usted, es que vengo a restaurar y usted no me puede aplicar a mí lo mismo que estoy haciendo yo que el tío que viene a hacer un polígono industrial. Así es. Yo, por complementar, en beneficio del público, nos ha pasado de que la norma está hecha para el desarrollo. Por la gran mayoría de los casos, está hecha para el desarrollo, para valorar, internalizar impactos, afecciones, pero la norma no está hecha para la restauración. Y además que no es normal, no es común que se dé la restauración. Por lo tanto, a los practitioners, ¿no?, los que aplican la norma y desarrollan los trabajos,
cuando le vienes con un plan de restauración, lo primero que es como, ¿y esto cómo lo tramito? Entonces empiezan a buscar en sus instrumentos clásicos, pero no está este caso. A partir de aquí, a mí me gustaría, si tenéis alguna pregunta, pues que me pudierais ir pidiendo la vez, y a ver si podemos ayudar. Yo le quería hacer una pregunta a mi amigo Antonio Troya, delicada. Antonio, tú sabes que aquí estamos en un ambiente, evidentemente, de ambientólogos, de conservación, nos creemos todo lo que se está diciendo aquí porque llevamos muchos años trabajando en estos temas. Pero también sabes que en los últimos tiempos, y me refiero a tu experiencia en la Unión Europea y a todo lo que estamos asistiendo últimamente, tú sabes que en los últimos tiempos está surgiendo una crítica, vamos a llamarle así, por parte de ganaderos y agricultores respecto a que la agenda verde y todos estos postulados que estamos manejando desde la perspectiva ambiental o conservacionista están entrando en conflicto con sus intereses. ¿Tú crees que realmente a futuro hay un punto de encuentro en esta dicotomía o doble vía que se está planteando, o realmente tú crees que son vías paralelas que no tienen por qué encontrarse o chocar? Pregunta oportuna, ardua y difícil, ¿eh? Porque entramos de lleno en el Pacto Verde Europeo, que es lo que, bueno, si conocéis la historia de este reglamento y de lo que se está diciendo del Pacto Verde Europeo ahora mismo por determinados sectores políticos y sociales en Europa, pues veis lo que hay. Mi impresión personal, bueno, como estoy jubilado es personal, yo no represento a nadie. Me paga la seguridad social y es la única que me puede retirar los fondos, ¿no? Y ya está. Mi impresión es que hay una parte de razón en alguna de las peticiones o solicitudes que hace el sector agropecuario, hay que verlo, pero no de la dimensión en la que se han traducido a la prensa y la utilización política que se ha hecho de esas digamos, peticiones, ¿no? Entonces, se ha amplificado muchísimo, y si analizamos, por mi experiencia y por lo que he visto, si analizamos dónde está el problema, veremos que es mucho más pequeño de lo que se está diciendo. Eso es lo primero. En este reglamento se ha tenido en cuenta ese tema y, como sabéis, demoró la aprobación de esta ley, se demoró durante casi un año porque surgió esa corriente política, voy a decir, que no tanto social, política en la Unión Europea, y obviamente los grupos parlamentarios en el Parlamento y los Estados miembros en el Consejo, que son los dos digamos, entidades junto con la Comisión implicadas en la aprobación de esta norma, pues prefirieron pensar un poquito más sobre el tema y analizar perfectamente dónde estaban esos clashes, esos puntos de fricción. Y efectivamente se identificaron. Hasta tal punto se hizo el ejercicio, que yo creo que de una manera bastante racional, que el apartado de restauración de los sistemas agrosilvopastorales se mantiene en el muy dulcificado y en relación con temas que ya están contenidos en la propia política agraria comunitaria, ya sea en el pilar de desarrollo rural o en el pilar de precios y de mercados, ¿no? Pero ya está ahí. Y en síntesis, y mi opinión personal es que se ha amplificado muchísimo digamos, la voz que elevaron los agricultores para determinadas cosas. Había, digamos, en determinados ámbitos digamos, exceso de burocracia, le podemos decir, mucho papel que rellenar y muchas digamos, obligaciones que no tenían mucho sentido, ¿no? Y se pueden poner sobre ejemplo. Vamos. Yo concretamente tengo olivares y por mucho que me esfuerzo, es imposible cumplir alguno de los requisitos que piden. No se puede cumplir. Es materialmente y espacialmente imposible, ¿no? Esas cosas, limarlas. Pero yo creo que este reglamento y lo que persigue es positivo
para un determinado sector rural, que lo voy a distinguir del sector agroindustrial, que es diferente, que es de donde provenían las críticas para determinadas cosas que no tenían que ver con esto. Entonces se utilizó el lobo, se utilizó no sé qué, se utilizó para amplificar el problema de la burocracia que hay. Pero en general el mundo rural yo creo que no está tan concernido como el otro por estos elementos. Esa es mi impresión personal. Fenomenal. Hola, buenas. Soy David Hernández y soy técnico de medio ambiente en la Diputación de Granada. Mi pregunta va por el tema de la financiación, porque no sé si es mi impresión, pero creo que está un poquito vaga, ¿no?, en el reglamento. Y claro, como habéis mencionado, los contertulios, los proyectos estos tienen muchísimo coste, ¿no? No sé si me equivoco o no, pero quizá los países miembros a ver si están esperando a que los fondos de la Unión sean los que van a subsanar la falta de presupuesto que puedan tener para afrontar los planes nacionales, ¿no? Porque no sé dónde va a sacar el dinero los países miembros, si es tanto dinero. Y más si estamos hablando ahora de un rearme, por ejemplo, de la Unión Europea, me explico. Es decir, que no sé dónde va a ir tanto dinero, ¿no? Y se están esperando a que venga papá Bruselas para solucionar el problema, con lo cual la burocracia puede ser incluso aún mayor, porque ya solicitar fondos, luego ya justificarlo, ejecutar proyectos, etcétera. Y luego, en relación con lo que han mencionado de las críticas que hay por parte de los sectores, ciertos sectores y tal, ellos también manifiestan, que no sé si es cierto o no, y quizá vosotros, los que estáis en la mesa, me lo podéis aclarar o no, se quejan también de que les exigimos a los agricultores y ganaderos que hay en Europa, con estas leyes, con estos reglamentos, más exigencias de las que le exigimos a los productos que vienen importados de otros continentes. ¿Eso realmente es así o no? Porque ahí sí hay una disfunción que puede ser comprensible y que todos compartimos. Es decir, si nosotros nos autoimponemos reglas que después nos exigimos a productos que vienen de Asia, Sudamérica, etcétera, pues ahí hay una disfunción que deberíamos solucionar, ¿no? En fin, son dos cuestiones que me las podéis contestar. También puedes intervenir el resto de... Es un diálogo, ¿no? Gracias, David. Es un diálogo. Yo le doy las gracias. Vale. No, bien, en relación con las dos preguntas, la segunda me vas a permitir que no me meta mucho en el tema porque lo desconozco. Sé que es así, ¿eh? Y me ha tocado en el Consejo, me ha tocado pues trabajar y negociar sobre, por ejemplo, transgénicos. Y uno de los grandes problemas era que ponemos una serie de, un porcentaje mínimo de transgénico que se debe controlar en el territorio europeo, pero no somos capaces de controlar los transgénicos que vienen de fuera, mezclado, por ejemplo, en los maíces o en los trigos de diferentes partes del mundo, porque el sistema de transporte y el sistema de estiba cambia en cada uno de los sitios. O sea, se sabe y es así en muchos casos. Pero no me voy a meter más porque no desconozco el tema. Y en relación con la primera, mi impresión también coincido contigo. Ya pasó con todas las políticas medioambientales, pasó con la Directiva Hábitat, pasó con la Directiva Aves. Es decir, los Estados miembros lo que van a decir, esto es lo que me cuesta, estos son mis presupuestos, esto es lo que puedo incrementar en mi presupuesto para hacer este tema. El resto, que haya un instrumento financiero ad hoc para estas actuaciones. Se hizo, José Luis lo sabe muy bien, con la Directiva Hábitats, que es por cierto, que es la única directiva, esta es un reglamento, es diferente, la única directiva en la cual, en la historia del derecho comunitario, la propia Comisión se autoimpone el financiar
el desarrollo de las políticas, ¿no? Y si no existía, y si no hubiera existido un fondo ad hoc para eso, los Estados miembros podrían haber estado exentos de cumplimentar determinadas obligaciones que tenían en el marco de esos textos legales, ¿no? Y aquí, principalmente, la Comisión, y me da la impresión de la lectura, porque lo que es importante es leer lo que no se escribe aquí, cómo se ha llegado hasta aquí, ¿no? Cómo se ha llegado, las discusiones que hay y por qué. Y para salvar este reglamento ha puesto hay unos considerandos, hay un preámbulo importante sobre el compromiso comunitario, el compromiso de la Comisión Europea, el compromiso financiero al que podría llegar la Comisión Europea, ¿no? Prometiendo, se ve veladamente, que se readecuarán los instrumentos financieros pertinentes para posibilitar que los Estados miembros contribuyan a esto. Pero también le dice a los Estados miembros que ellos tienen que esforzarse. ¿Cómo se van a financiar los Estados miembros? Pues sabemos cómo se financian las políticas nacionales, que son políticas europeas al final. A través de los impuestos, a través de los aranceles, a través de... Bueno, los aranceles son de... Aparte del señor Trump, son de la Comisión Europea, ¿no? Y esos son los elementos, no hay más. Pero sí coincido en tu primera pregunta en que ahora mismo los Estados miembros lo que están pensando es en los instrumentos financieros comunitarios. Y el propio reglamento establece que debe haber una coordinación y los Estados miembros, a la hora de presentar las medidas y cómo la van a financiar, tendrán que tener en cuenta esos programas de otras políticas, como es la política agraria, política pesquera, la política de investigación, la política de telecomunicaciones, por ejemplo, que es fundamental, utilización de datos satelitales para hacer los diagnósticos del estado de conservación de los sistemas naturales en el territorio, ¿no? O sea, es toda una panoplia y la Comisión ahí lo que dice es, yo me comprometo a ver cómo todos esos instrumentos pueden contribuir al objetivo al cumplimiento de los objetivos de este reglamento. Puede decir una cosilla que no sé si de lo primero que has hablado, ¿no? De cuando te vienen aquí productos que no tienen las mismas exigencias. Con el tema del CO2, que ya se lleva mucho tiempo, el mercado de derechos de emisión aquí desde el 2005, a las empresas que emiten en la producción de sus productos CO2 se les va ajustando más y más y más y estamos ya ahora mismo en un límite en el que el coste del CO2 frente a la asignación gratuita que has tenido hasta ahora está ya muy limitado y ya empiezas a no poder producir. Entonces, se ha creado lo que se llama ajuste en frontera, que es para evitar que se deslocalicen las industrias que emiten en Europa CO2 y que cada vez van a tener que están pagando más y más por el CO2, pues todos los productos que se importen que hayan emitido también CO2, se tiene que calcular lo que ellos han emitido y ponerles una tasa en frontera que equilibre esa desventaja. Es muy complicado, está ahora mismo, yo creo que este año se están tomando datos simplemente, va a ser una cuestión muy complicada y que se ha discutido durante muchísimos años, pero a mí no me parecería tan raro que para otros productos se pudiese, si aquí hay unos estándares de calidad para evitar que se deslocalice la producción y proteger la producción en Europa, se pidan a los que traigan los productos esos estándares. Vamos, con el CO2 ya te digo que se está trabajando. Vale, tengo una pregunta más, otra. ¿Tú quieres réplica? Es matizar lo que me has preguntado. ¿Cuál es tu nombre? David. David, simplemente para cerrar ya el tema de la financiación, el propio reglamento establece que la Comisión Europea, en consulta con los Estados miembros, debe presentar a los 12 meses de la entrada en vigor de este reglamento, es decir, en agosto de este año, un informe con la evaluación de los déficits existentes en los diferentes países para el cumplimiento de los objetivos. Financieros. Déficit en general, porque puede ser déficit de infraestructura de investigación, lo que sea, pero principalmente son financieros. Entonces, la Comisión en septiembre, octubre, presentará una evaluación, un informe
con los resultados de esa evaluación. Vale, vamos a intentar dar paso rápido. Acordaros, hemos hecho 4 bloques: bases teóricas, bases, criterios de diseño, luego la aplicación práctica y oportunidades en el sistema extractivo, la tramitación y luego las políticas. Preséntate, si no te importa. Sí. Hola, me llamo Juan Sebastián, yo trabajo en el sector de zona verde y jardinería y me gustaría preguntaros si habéis realizado algún proyecto dentro de zona urbana o periurbana o si no es el caso, qué apreciación social o si habéis tenido algún tipo de impedimento o si podéis comentar algo al respecto. Yo personalmente no he tenido, en espacios urbanos no he tenido el placer de trabajar, pero creo que es uno de los espacios que más valor tiene. Si sigues la metodología, el marco de servicios ecosistémicos, es donde tu mejora en el capital natural y de las funciones ambientales tiene mayor impacto porque alcanza mayor densidad de población. Y eso lo veo muy, muy importante. No sé si, entiendo que no habéis tenido experiencia previa, pero creo que es muy importante. Sí sé que hay un máster de jardines, máster de espacios verdes y jardines, de la Universidad Complutense de Madrid, creo que está, y que está teniendo muy buena referencia. Así que te paso la referencia. ¿Lo conocen, no? Vale. Vale. Bueno, yo soy Bernardo y bueno, vengo de trabajar en el sector más industrial y por eso, Pilar, la pregunta va un poco más dirigida a ti, para que nos pudieses contar o responder a esta experiencia. Habéis estado hablando perfectamente de esos proyectos de restauración, digamos como ya a toro pasado, ¿no? Una vez que la cantera pues ya se va a cerrar, ¿no? Se va a clausurar, pero no sé si cuando habéis iniciado nuevos proyectos, te hablo de una nueva cantera, una nueva cementera, llámese la industria que sea, se han planteado desde inicio proyectos de restauración a nivel de medidas preventiva, correctiva o similar, ¿no? O sea, estoy ahora mismo construyendo una cementera, pero es que al unísono aquí estoy haciendo un humedal artificial porque sé que van a venir la focha cornuda de las Charcas Suárez o de donde fuera, ¿vale? Sí. Y sobre todo, Pilar, ¿qué aceptación ha tenido? Y con esto, esta frase que también habéis comentado, ¿no? Les vamos a dar con su propia medicina. ¿Qué aceptación ha tenido en la administración pública este tipo de proyectos frente a entregar pues, un proyecto de restauración a la vez que, mire usted, que voy a montar aquí una cementera o lo que fuera, ¿no? A ver, es que yo que llevo 35 años ya más 36 años ya trabajando y las industrias de cemento aquí tienen muchísimos años. Quiero decir, entonces las canteras en las que yo ya estaban abiertas y tal. Lo que sí me parece súper importante y a mí me molesta mucho que se piense que se restaura cuando se termine. Es que no podemos estar en esa tesitura. Es que cuando ya tienes una cantera abierta o cuando la estás abriendo o incluso cuando la tienes en reserva, parada en reserva, puedes hacer cosas. De hecho, hemos trabajado con ellos, ¿no? Con Cinclus, con planes de gestión de biodiversidad en esos espacios, porque aunque luego se vuelva a poner otra vez en funcionamiento, hay unos espacios temporales en los que puedes favorecer a muchísimas especies. O sea, hay que trabajar. A mí me gusta más poner ejemplos. De hecho, los 2 ejemplos que hemos puesto aquí son canteras activas. Son canteras activas donde siempre tienes un espacio o casi siempre puedes tener un espacio, sino que ya has terminado las reservas, colateral. Siempre hay oportunidad de hacer restauración y acciones de biodiversidad en canteras activas y es lo que hay que hacer, yo creo, porque es la única forma que tienes para preparar realmente el estado final y además demostrar a la gente, demostrar a todo el mundo, demostrar a la administración que se puede restaurar. Y yo creo que la administración en general está deseosa de tener ejemplos. Y bueno, cada vez hay más empresas que tienen ejemplos, porque hay tan mala fama, nos estamos enfrentando a los pasivos ambientales anteriores al 82, que es lo que se ha quedado la fama. Y es lo que se ha quedado allí, realmente, ¿no? Porque no había ninguna obligación de restaurar. Pero ahora toca demostrar todo lo contrario y aprovechar todas las oportunidades que hay.
y mientras que estás en actividad, mucho más importante que otra cosa. Yo, Bernardo, sí te puedo complementar la respuesta de Pilar, porque realmente tanto en la tramitación de nuevos proyectos como en el mantenimiento de la operación, el objetivo de maximizar los niveles de capital natural a medida que espacios operacionales no son ya necesarios para la operación y, por tanto, quedan dispuestos a plan de restauración, esa estrategia viene muy bien, porque realmente tú estás internalizando al máximo posible las afecciones ambientales que podría generar, y eso lo integras desde la fase de diseño y durante la fase de operación, y la clausura luego es mucho más fácil, porque todos los procesos pasivos de revegetación los estás fomentando desde el principio también. Entonces tienes que tener en cuenta todos estos criterios. No sé si quedaría alguien más de algún tipo de pregunta. Pues si no, como desde la organización me están metiendo un poco de prisa, agradecer a los participantes vuestra dedicación y generosidad en tratar de explicar lo mejor posible los conocimientos, y a vosotros vuestra paciencia y aguante, ¿no? Que ya se lleva siendo un día largo de jornada. Muchísimas gracias a todos.